Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre un tema básico para la masonería y los masones, al menos según mi punto de vista. He escogido el siguiente título: El método socrático, la clave oculta de la masonería. Y es que es cierto, ¿quién no ha oído hablar de Sócrates? Todo el mundo. Es más, muchísimos quizás de los que me estáis escuchando sois especialistas en filosofía, habéis terminado la carrera o conocéis perfectamente la figura de Sócrates. Ahora no vamos a entrar en ningún concepto alrededor de su historia, sino que nos vamos a basar masónicamente en el método socrático de entender las cosas. ¿Por qué? Pues porque precisamente nos ayudarán desde buen principio, desde la materia que tienen que desarrollar los aprendices en primer grado, a que se sustenten unas bases, unos pilares que ayudarán después a crecer el edificio masónico. Si estas bases, si estos pilares no están correctamente definidos y expresados, las cosas irán mal. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado, cuando se vayan poniendo pilares, cuando este edificio vaya subiendo, quizás la fuerza de estos pilares no podrá sustentar lo que va llegando. Y entonces viene el problema. Pero ¿por qué la clave oculta de la masonería? Sócrates, este gran desconocido, porque tenemos que saber así telegráficamente que no hay ninguna idea, ningún pilar, ninguna foto, porque entonces no existían, pero ninguna estatua que lo represente, sino que lo hemos sabido, hemos conocido todas las enseñanzas de Sócrates, evidentemente, pues por Platón, por Aristóteles, por Jenofonte, por Aristófanes. Pero verdaderamente esta es la idea conceptual. No se conoce, pero todo el mundo, sin darnos cuenta, a veces hemos empleado el método socrático. ¿Y cuál es el método socrático? En realidad, a veces, con la multitud de información que vamos recibiendo ahora, que es extraordinaria, si os fijáis, nos llega rápidamente y en un momento determinado, y ahora más auxiliados por la inteligencia artificial, tenemos una sobrecarga de conceptos, de ideas y demás. A veces esto puede ser bueno, pero a veces puede ser malo, porque no lo podemos asimilar todo o quizás lo asimilamos mal. A ver, los principios masónicos se basan en tres pilares al principio. De principio a final, pero bien al principio. Recordad, sabiduría, fuerza y belleza. Se camina en la progresión masónica y da como resultado, así en general, justicia, piedad, virtud y verdad, más o menos. Hay otros conceptos que también se podrían añadir, pero dejémoslo en estos cuatro. ¿Qué ocurre? Cuando queremos argumentar algo, a veces, ¿qué ocurre? Nos ponemos a hablar y no solemos argumentar. No hay nada peor. Cuando hablemos, nos tenemos que acostumbrar, especialmente desde primer grado, a hablar argumentando, porque entonces convenceremos, o por lo menos daremos unos principios, unas ideas que ayudarán a las personas que nos están escuchando. ¿Y cómo se argumenta? Pues pensando lo que se dice. Este ejercicio, a veces se puede hacer en milésimas de segundo. El método socrático en realidad es lanzar preguntas al respecto de un tema que queremos desarrollar. Lanzando preguntas que se contestan muchas, nuestra mente se va acostumbrando a sazonar de alguna manera la idea que queremos expresar. Y entonces quizás podemos argumentar, y digo quizás porque en realidad es así, podemos argumentar mejor.
Hay mucha gente, y todos lo hemos hecho, que en un momento determinado piden la palabra, ya no solo en tenidas masónicas, sino que piden la palabra en alguna conversación, en algún acto, en algún evento, y no se han pensado lo que van a decir. Tienen una idea vaga. Esto es malo, porque en un momento determinado, entonces, estamos hablando así, con poca idea de lo que vamos a expresar. Si queremos hablar sobre un tema determinado o sobre una idea determinada, en rápidamente lo que nos tenemos que hacer y acostumbrarnos ya mentalmente es hacernos la pregunta si es la manera buena, esta es la idea buena, qué se hace con aquella idea, qué cosas que no nos acaban de convencer de aquella idea, pero que no nos dejan, no nos hacen desistir, y sin darnos cuenta argumentamos una idea. Esto es lo mejor. Por lo tanto, entonces, tanto en nuestra vida profana como dentro de los templos, cuando se pide la palabra, ya se tiene que acostumbrar uno a hacer esto, este ejercicio, este deporte mental. Porque entonces cuando se pide la palabra, se sabe lo que se va a hablar. Uno mismo se ha autoconvencido de que la idea natural, la idea frontal, la ha desarrollado, aunque sea nada más un poquito. Y esto ya es bueno. Y parece que no, pero lo que hablábamos en los otros vídeos, desaparece el temor de hablar. ¿Por qué? Pues porque hablamos con un poco más de seguridad, sustentada por esta especie de ejecución del método socrático. Y esto en realidad es una clave o una de las claves ocultas de la masonería. No hay que buscar cosas esotéricas ni nada por el estilo, porque genera la idea, genera el entusiasmo que le puedes dar a lo que vas a decir. Estamos cansados de ver, por ejemplo, opinadores en la televisión que levantan uno la voz más que el otro, lanzando epítetos al respecto de una idea que no les ha gustado del otro. Primero, el primer secreto que yo creo que lo sustantiva globalmente el método socrático es escuchar con empatía. Y al mismo tiempo que se escucha con empatía, nos vamos haciendo estas preguntas, estos cuestionamientos, y que lo único que hace es reforzar nuestra idea. Y después es lanzarla. Ya sé que puedes decir o podéis decir que esto parece muy fácil, pero no lo es. Y sin embargo, muchos de nosotros siempre lo hemos hecho sin darnos cuenta. Y vosotros también. ¿Por qué? Pues porque os daréis cuenta a veces que se hace el comentario, y no ya dentro de los templos masónicos, sino fuera, en alguna conversación, en alguna tertulia, que alguien ha expresado una idea, pero ha expresado una idea, convencido o no, del método socrático, y la ha expresado bien con los puntos de vista ya un poco razonados. ¿Y esto qué ocurre? Que si al mismo tiempo este tema nos interesaba y había empatía, nosotros lo estábamos escuchando con esta empatía que nos ayudaba a comprender lo que estaba diciendo el personaje, el compañero, quien fuera, que empezó con el tema. Y como que era una cosa que nos interesaba y escuchábamos con interés este tema, las cosas fluían. Y se dice a veces, recordad lo que a todos nos ha pasado, que aquella conversación, aquella especie de tertulia, fue bien y al mismo tiempo todos salieron reforzados. ¿Por qué? Pues porque se produjo sin querer también una cosa empáticamente, una lluvia de ideas. Por lo tanto, esto es esencial, escuchar, porque, y lo he dicho en otros vídeos,
Si alguien lanza una idea que puede estar razonada por él y que quizás pues no podemos inicialmente estar de acuerdo, si empezamos a pensar ya la manera de que cuando termine, esto ya si no lo hemos interrumpido, ¿no? Que esto ya sería el borde de la mala educación, pero aunque no le interrumpimos, si empezamos ya a pensar la manera, de una manera burda, lo que ya consideramos que esta persona nos está diciendo y que no estamos de acuerdo, si ya empezamos de esta manera, sin empatía, sino al mismo tiempo con una agresividad mental para contestarle rápidamente, lo que estamos haciendo es que dejamos de escucharle. Y esto también es primordial. Entonces, hacernos preguntas iniciales, abrir el debate, escuchar, razonar, dudar. Cuantas más preguntas nos hagamos, mejor, porque todo irá mejor. Y no será tan rápido, no será tan dificultoso, no será tan difícil, de verdad que no. Y nos ayudará a mantener lo que decimos, una mentalidad abierta, fuera de los dogmatismos que tiene que ser la conducta de los masones. Por lo tanto, quizás esta lluvia de ideas que entonces aparece no es otra cosa que el resultado del método socrático bien empleado, que tiene que ser, por favor, la clave oculta de la masonería y de los masones. Esta es mi reflexión del día de hoy. Espero vuestras opiniones y al mismo tiempo quizás que compartáis, si habéis visto este vídeo que os ha gustado, lo compartáis. Y sobre todo dejad un like y si aún no estáis suscritos, suscribiros. Esta es mi reflexión del día de hoy y recordadlo siempre. Todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.